Hemos llegado ya al final de la semana de nuestra tercera semana de estudio y hemos hablado del pacto perpetuo y usted habrá notado que además de hablar del pacto en sí, de esas palabras, vimos algunas figuras más, pero de cómo se relaciona Dios con nosotros, quiero decir, pero vamos a hablar un poco más hoy, a resumir algunos elementos sobre esto que implica el pacto para nuestra vida, porque siempre es bueno recordar algunas cosas que ya hemos estudiado, pero que a veces olvidamos porque en el uso común del lenguaje no nos queda muy claro o no nos lo explican bien, pero acá siempre tratamos de darle una explicación bíblica para lo que usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Así que vamos a buscar en oración la presencia de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido durante esta semana y pues también te agradecemos porque no es la única semana que hemos estudiado, hemos aprendido muchísimo en el pasado, todavía nos falta mucho que aprender. Danos de tu Espíritu, te lo imploramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en esta semana hemos hablado del pacto y claro, cuando uno va a repasar la lección, uno ya se encuentra ahí con el pacto y el Evangelio, el pacto e Israel. Y esos dos temas que tocamos me llaman mucho la atención para el resumen para hoy, Pastor, porque generalmente en el mundo cristiano moderno decimos, el pacto e Israel. Quiere decir que Dios tenía un pacto entonces y hoy tiene otro pacto y por lo tanto hoy estamos bajo la gracia, pero antes la gente vivía bajo la ley. ¿Es esto así? ¿Acaso no siempre ha sido por gracia el pacto de Dios para la humanidad? Definitivamente es así y es porque solo hay un pacto y es el pacto eterno. Y si es eterno, pues no cambia. Que en el Nuevo Testamento nosotros casi no usamos hoy la palabra pacto, sino la palabra evangelio, que son las buenas nuevas, son las buenas noticias, que Dios quiere tener una relación con nosotros, voy a ponerlo comercialmente, quiere hacer negocios con nosotros, a pesar de que hemos sido un fracaso en los negocios, pero Dios dice, mira, yo quiero hacer negocios contigo y es salvarte. Pero tal vez sería bueno aquí, a raíz de esa pregunta, recordar que ese pacto eterno, que es el mismo, que no cambia, que recordemos que las claves es iniciado por Dios. Así es también para tener una relación con nosotros y que también tiene condiciones para continuar en ese pacto de gracia. Ahora, lo que ha sucedido es que hay diferentes fases en la historia de la humanidad, cómo ese pacto se ha revelado. Y sabe que estudiando esto me llamó la atención que en el mismo Antiguo Testamento, que se llama Antiguo Testamento, ahí nosotros encontramos las 7 etapas de ese pacto. Y yo quiero hacer aquí un pequeño repaso con ustedes porque hemos hablado del pacto anteriormente, pero no hay, recordemos, muchos pactos, solo es un pacto de gracia. Amén. Y obviamente comenzó con Adán, es el pacto con la humanidad, ahí cuando Dios crea al hombre y les da órdenes que fructifiquen, que se multipliquen. Luego cuando el hombre cae en pecado, Dios promete un descendiente que los iba a rescatar. Luego viene el pacto con Noé, ahí es donde se usa por primera vez directamente la palabra pacto. Luego viene el pacto con Abraham, o abrahámico, como se le puede llamar. Después tenemos el pacto sinaítico. Ahí tenemos donde Dios le da ya escrito con su propio dedo, y creo que aquí es donde el pacto se hace como más relevante. Dios les da su ley, que eran las estipulaciones de ese pacto. Luego, más adelante nosotros tenemos el pacto con Finés, donde en Números, el capítulo número 25, ahí Dios vuelve otra vez a repetir. Luego viene el pacto davídico y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Jeremías 31 el nuevo pacto. Sí. Así que el nuevo pacto no es tan nuevo en el sentido que algunos piensan, bueno, hasta que Jesús vino, es que Dios ya lo había anunciado. Y sabe que esto que he mencionado son 7 etapas, 7 fases, que Dios está tratando de renovar su pacto, de recordar su pacto, de reforzar su pacto en el pueblo, pero no es que va haciendo un pacto con cada uno, no, más bien Dios le va tal vez añadiendo elementos de acuerdo a las circunstancias de ese momento
pero siempre es el pacto de gracia, el pacto eterno, el pacto en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron en el cielo para salvar a la humanidad. Amén. Entonces, podemos concluir siendo esta parte que tenemos un solo pacto, es el pacto de gracia de Dios para toda la humanidad. Y entonces, eso me surge o me hace surgir una pregunta, pastor. ¿Qué papel desempeña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que creemos que estamos llamados a predicar el Evangelio, a enseñar estas verdades antes de que Jesús vuelva? ¿Qué papel tenemos nosotros que debemos cumplir y que lamentablemente el pueblo de Israel al parecer dejó de cumplir en algún momento? Muy bien, creo que en estas diferentes etapas del pacto que hemos visto, el pueblo de Israel tenía la misión de llamar la atención al mundo acerca del Dios verdadero, y que por eso en la historia de ellos le llaman siempre Jehová, que hizo los cielos y la tierra, de llamar la atención del mundo al verdadero Dios, al Dios creador, y en una, por ejemplo, en el vecindario que tenían ellos, donde adoraban a cualquier cosa como Dios, al sol, a la luna, a las estrellas, y hacían cosas tierra, terribles a los animales. Allí era relevante mostrar a esas naciones, no, hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Esa era la verdad presente para ese momento. Ahora, nosotros tenemos otra vez un llamado, y me llama la atención que es similar a esa misión que tenía el pueblo de Israel, porque ahora nosotros tenemos la misión de llamar la atención de las personas al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Dónde lo encontramos? En Apocalipsis capítulo 14, dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar. Nuevamente tenemos una misión muy especial. ¿Qué errores cometió el pueblo de Israel? Número uno, ellos se quedaron con ese mensaje para ellos. Fueron exclusivistas y dijeron, qué bueno que ya nosotros tenemos este tesoro y lo vamos a cuidar. No lo compartieron. Creo que es uno de los problemas que nos puede ocurrir. Yo vengo a Cristo, Cristo me salva, pero no lo comparto con nadie más, solo me estoy gozando para mí mismo. Otro error que cometió el pueblo de Israel es que pensó que por cumplir las estipulaciones del pacto ellos se salvaban, o sea, olvidando que habían sido llamados por gracia. Y es un error que podemos cometer nosotros pensando, bueno, yo cumplo los 10 mandamientos, yo voy el sábado a la iglesia, yo no mato, no robo, entonces yo estoy salvo por esas razones, olvidando que nuestro llamamiento fue por gracia. Creo que fueron dos de los errores principales que cometió el pueblo de Israel, y eso lo llevó a otra serie de situaciones. Bueno, qué tremendo, porque sí, nadie está exento de esto, pastor. Y también está el otro extremo, el que digamos, luego de que nosotros veamos, sí, hay que obedecer, eso no nos salva, pero está el otro extremo que dice, bueno, pero con el pacto de gracia entonces ya no tenemos que obedecer. Total, ya Cristo pagó por nosotros, no importa lo que nosotros hagamos. Y quizá para concluir, pastor, con esta idea, ¿por qué en realidad no podemos decir que el pacto de gracia nos exime de las condiciones, como usted ya decía, de esa relación que tenemos con Dios? Nuevamente, bueno, ese concepto para nosotros sería un error, porque otra vez, recordemos, es un solo pacto. Y así como el pacto con el pueblo de Israel tenía estipulaciones, y son las que Moisés está recordando en el libro de Deuteronomio, lo mismo es para nosotros también. Hay estipulaciones, hay mandamientos, hay obediencia, pero ya no para salvarse, y eso es lo que cambia totalmente el panorama, sino para parecerme más a ese Dios que he entrado en amistad con Él. Amén. Para tener los mismos valores, los valores comunes. La Biblia dice, dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Eso es así, no pueden estar juntos. Ahora, yo no puedo estar junto con Dios. Si a mí me gusta robar, pero a Dios no le gusta, sí, no entonces de alguna manera vamos a tener conflictos en esa amistad, y por eso es que Dios ha dado su mandamiento. No podemos ignorarlos, porque sus mandamientos reflejan también quién es Él, y ese Dios que ha entrado en relación con nosotros y nos ha escogido por su gracia, nos revela cómo es su carácter. Amén. Para eso son sus mandamientos. Y Él dice, yo quiero que tú te parezcas a mí. De hecho, te creé a mi imagen y semejanza.
Así que, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Ven, yo te salvo. Mira, es por gracia, no tienes que hacer nada. Tus errores pasados te los perdono, pero ahora quiero que camines en este estilo de vida. Y es lo que Jesús le dijo a aquel paralítico ¿Sí? que había sido sanado en el estanque de Betesda, y le dice, mira, no peques más, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, el plan de Dios no es rescatarme y dejarme como estaba. Entonces, ¿para qué me rescató? El plan de Dios es rescatarme y llevarme a un nuevo nivel de vida, pero ya no para salvarme o no por mis propias fuerzas, sino dependiendo enteramente de Él. Y ahí será una frase del apóstol Pablo que es muy popular: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dice, pastor, el pacto está bonito, entrar en relación con Dios por gracia, pero vivir, cumplir los mandamientos, el problema es si estamos haciéndolo solos. Pero si lo hacemos con Cristo, vamos a tener la fortaleza para obedecer. Entonces, pastor, creo que una oración para que le pidamos a Dios, todos, ustedes y nosotros, aquí, que nos ayude a vivir en esa relación, creo que es pertinente, porque solamente aferrados de nuestro Dios podremos vivir de acuerdo a las estipulaciones del pacto. Él nos dará la fuerza, ya nuestro pastor nos lo dice en ese texto que ha citado: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu plan, en tu amor, tú nos haces recipientes de este pacto de gracia, este pacto eterno, este pacto maravilloso, en el cual nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, no podemos salvarnos y ni podemos cumplir por nosotros mismos. Pero te damos gracias porque tú asumiste toda la responsabilidad en este pacto. Tú eres el que llama, incluso el que pagaste la penalidad del incumplimiento del pacto en la cruz del Calvario. Ayúdanos para aceptar y, sobre todo, Padre, ayúdanos para compartir estas buenas noticias con otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.